Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey. Buenas noches, Iglesia de Tibás. Mi nombre es Matías Mojica. Soy misionero aquí en Bolivia con mi familia, con Cris. Le manda saludos a todos ustedes y doy gracias a Dios primeramente y también al pastor Mike por la invitación de poder estar en esta noche predicando para ustedes. Y antes de empezar, quisiera que me acompañen en oración, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este tiempo, Padre, porque me permites compartir tu palabra, Señor. Te ruego que tú me ayudes a mí, Señor, a poder comunicar tu palabra con firmeza, Señor, con habilidad, para que tú me des las palabras para decir. Y, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, por la conferencia que vamos a tener en estos días, Señor, que tú también seas glorificado con las decisiones que se van a tomar, Señor, con las personas, las almas que van a ser cambiadas, Señor, salvadas. Te rogamos, Señor, que tú bendiga este tiempo, Señor, bendice a todos los predicadores, a todos los que están trabajando, Señor, cocinando, preparando, Señor, eh, que todo lo que sea, Señor, sea para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Bien, esta noche, hermanos, yo quiero compartir con ustedes un estudio de la palabra del Señor y es mi deseo poder hacerlo con ustedes a través del libro de Samuel, capítulo 3, y vamos a estar viendo nosotros una diapositiva para que podamos nosotros también seguir. Y voy a pedirles que puedan abrir sus Biblias conmigo a 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 hacia el 21. Y el tema que vamos a estar viendo en esta noche es la discapacidad espiritual. Y vamos a estar viendo la historia del niño Samuel en esta ocasión. Y la pregunta que vamos a hacernos antes de empezar es esta. ¿Estás preparado para oír a Jehová? En este primer miércoles de la conferencia, nosotros estamos recién empezando con la conferencia y es nuestro deseo que cada uno de nosotros podamos salir de este tiempo animados, exhortados, para poder servir al Señor, ya sea en la capacidad que Él nos haya pedido. Pero yo considero que antes de poder llegar a obedecer y evangelizar, primeramente debemos nosotros aplicar la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces, es muy importante que nosotros estemos dispuestos primeramente a oír la palabra de Jehová. Entonces, vamos a ir a nuestro texto y vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos que dice así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios.
y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Aquí nos encontramos primeramente con una crisis verdadera de comunicación. Y lo interesante de estos primeros versículos, que lo que nos llama la atención es que dice la palabra de Dios que había una escasez de la palabra de Dios. Cuán real, ¿verdad? Hoy en día nosotros vemos en cada país en el mundo cómo pareciera que cada vez la sociedad está yendo más y más en degeneración. Y lo que está pasando aquí en Israel, en el pueblo de Israel, es algo similar. Hay una escasez de la palabra de Jehová. Y no solamente eso, pero dice también que no había visión del Señor. Jehová estaba, la manera en la cual él se comunicaba con su pueblo era a través de profetas. Y tampoco había eso. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que estaba causando? ¿Qué es lo que estaba ocasionando esta lamentable situación en la cual Dios no estaba hablando a su pueblo, no se le estaba apareciendo? Y déjenme compartir con ustedes nada más tres pasajes en la Biblia. El primero encontramos en Jueces, capítulo 21, versículo 25. Jueces, capítulo 21, versículo 25. Y fíjense lo que dice. Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿De qué está hablando? Está hablando acerca del contexto de la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel en este momento. No había rey y lastimosamente dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces esto nos dice algo acerca de la situación y el estado espiritual en la cual se encontraba el pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 y 24. Dice así, los hijos de Eli eran hombres impíos. ¿Y qué dice ahí? Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quiénes son estos? Los hijos de Eli. Eran líderes, los líderes espirituales de Israel. Dice, no tenían conocimiento de Jehová. Y porque no tenían conocimiento de Jehová, eran hombres impíos. Y sáltense a versículo 24, dice, aquí está hablando Elí, y dice, no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo de ellos, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces lo que nosotros encontramos rápidamente en estos pasajes, el contexto, es que en Israel no hay rey y tampoco hay un líder espiritual. Y Elí no está funcionando de esa manera, tampoco los hijos, y aún haciendo lo peor, los hijos de Elí estaban causando que el pueblo de Dios peque. Como resultado, dice, el pueblo de Dios no tenía conocimiento de Jehová y sus líderes espirituales estaban haciendo pecar aún más al pueblo. Por eso, hermanos, yo creo que la Biblia aquí dice que la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos. Y aún más dice, no había visión de Jehová. ¿Por qué? Porque el pueblo en general, en su conjunto, no conocía, no tenía temor, no estaba en comunión con Dios. Hermanos queridos, yo creo que en muchos lugares aquí en nuestro mundo hay estas, vamos a decir, desiertos espirituales, donde hay hombres, mujeres, hay familias que por la escasez de oír la palabra de Dios, porque quizás no hay alguien que les predique la palabra de Dios, eh, tienen un hambre espiritual, no están escuchando la palabra de Dios. Puede ser a veces también por falla en los líderes espirituales. Aquí se suponía que los líderes de Israel tenían que guiar al pueblo a un conocimiento de Dios y ellos estaban fallando. Sea cual sea la razón, y podemos hacer nosotros esta relación, ¿no? Yo creo que hay una relación entre la degeneración en pecado de una nación con la predicación de la palabra de Dios. Esto no es una regla, sino es algo general.
que donde no se predica la palabra de Dios, la gente, el pueblo, sufre cada vez más en su pecado. Qué triste ver que en esta situación de Israel, el pueblo amado de Dios, Dios tampoco se le estaba apareciendo. Dice que había una escasez de su palabra, de poder verlos a ellos. Y fíjense en versículo 2, dice que, eh, el versículo 2 dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Y lo que vemos aquí cuando notamos la discapacidad física de Elí, y cuál es esa discapacidad, estaba perdiendo la vista, ¿no? Dice que se estaba empezando a oscurecer sus ojos. Y lo que vemos aquí es que Elí está perdiendo su visión física, pero la imagen es que también está perdiendo su visión espiritual, ¿verdad? Este es un resultado de una discapacidad espiritual, no solamente de Elí, pero también de todo el pueblo de Israel. Y lo que vemos aquí, queridos hermanos, en reflexión, es que el corazón pecador, ¿qué es lo que hace? Apaga la palabra de Dios. Y como el corazón pecador apaga y reprime, ignora la palabra de Dios, entonces como consecuencia no hay esa obra en el corazón, no hay convicción, y porque no hay convicción, no hay arrepentimiento. Lo que vemos aquí es, tristemente, que todo el pueblo de Dios, juntamente con sus líderes espirituales, están en rebeldía, en desobediencia de Dios. Pero hermanos queridos, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Y a pesar de toda esta tristeza y esta oscuridad espiritual, hay un pero. Y este pero lo encontramos en Samuel, versículo 3. Y lo que dice acerca de Samuel es en contraste de lo que está pasando con Israel. ¿Qué es lo que dice acerca de Samuel? Dice en versículo 3, dice, y Samuel es este joven, este muchacho, este niño que estaba sirviendo a Dios. Recuerdan que Dios le había dado milagrosamente la habilidad a sus padres de tenerlo. Entonces ellos en agradecimiento lo entregan a Dios diciendo, ahora entregamos nuestro hijo a ti porque tú has contestado nuestra oración. Entonces Samuel dice, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Si nosotros vamos al versículo 1, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y es asombroso, hermanos, que aunque Elí no era, podemos decir, un ejemplo como líder espiritual, Samuel estaba sirviendo a Jehová en presencia de este líder, que podemos decir falló espiritualmente. Y noten también, hermanos, lo que dice donde él dormía. ¿Dónde dormía Samuel? Dice aquí la palabra del Señor que Samuel dormía en el templo de Jehová. Dice donde estaba el arca de Dios. Esto es muy importante, hermanos, porque recuerden que solamente algunas personas, y vamos a decir los sacerdotes, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo donde se encontraba el arca de Dios. Recuerden que el arca de Dios representa la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios habitando con su pueblo. Y cuando dice la Biblia que Samuel dormía junto al arca, podemos ver que Samuel, a través de esto, encontramos que él estaba en comunión con Dios. ¡Qué increíble! Hermanos, recuerden que si una persona entraba al lugar santísimo, o entrase al lugar santo sin estar adecuadamente limpio, preparado, Dios lo mataba, lo mataba. Pero Samuel se encuentra ahí durmiendo todas las noches. Nosotros, hermanos, vemos aquí, hermanos, y quiero compartirles con esto esta aplicación.
Y la aplicación es esta. Nosotros, queridos hermanos, debemos reconocer que el pecado nos impide oír la palabra de Dios. Y como nos impide oír la palabra de Dios, entonces nos impide a nosotros arrepentirnos y poder estar en comunión con Dios. Aquí vemos a dos personas. Vemos a Elí, vemos a sus hijos y vemos a Samuel. Uno está en comunión con Dios, uno está gozando de la presencia de Dios, uno está sirviendo al Señor y otros están perdidos en el mundo, en rebeldía, en desobediencia al Señor. Y ese versículo 4 dice que Jehová llamó a Samuel y él respondió, dice, heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto se refiere, hermanos, a que Samuel no había visto a Jehová aún. Y dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Recuerden, hermanos, que Samuel y el pueblo de Dios tenían la palabra de Dios, en el Pentateuco, en la ley. Y esto está hablando acerca de la revelación de Jehová a través de visión. Entonces Jehová, pues, versículo 8, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Aquí lo que vemos, hermanos, es que Jehová, podemos decir, de noche, y es asombroso y es inusual que le llame medianoche, ¿verdad? Nosotros esperamos que le hable de día, que le aparezca en visión en algún momento en que él esté despierto, pero no, lo hace cuando está durmiendo y le dice, Samuel, Samuel, lo llama. Y lo interesante que vemos aquí, hermanos, es que la Biblia dice que en versículo 3, que lo llama antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Cuál lámpara es esta? Esta es la lámpara que se encuentra en el lugar santo. Y esta lámpara era prendida cada noche y se apagaba cada madrugada. Y dice la Biblia que antes de que se apague esta lámpara, fue que Jehová se le apareció a Samuel y le llamó, cuando todos dormían. ¿Podrá Samuel escucharle? Y nosotros vemos aquí que 3 veces Jehová llama a Samuel. Y las 3 veces Samuel se levanta, dice, heme aquí, y pensando que es Elí quien le llama, corre a donde Elí está durmiendo y se presenta y le dice, Elí, aquí estoy, ¿para qué me quieres? Y todas las veces, las 3 veces, Elí le dice, pero Samuel, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Ahora, hermanos, es llamativo el hecho de que Elí no supo reconocer la voz de Jehová. Recién en la cuarta vez, podemos decir, después de 3 veces que Samuel viene, recién Elí dice, bueno, puede ser que Jehová está llamando a Samuel y le dice, Samuel, así vas a responder cuando él te hable. Vas a decir, heme aquí, tu siervo oye. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Que
Elí le pide a Samuel que oiga, que abra sus oídos, que escuche la palabra de Dios. Sin embargo, él está sordo a la palabra de Dios. Dice, tu siervo oye. Entonces, la cuarta vez, cuando Samuel se va a acostar, viene la voz del Señor. Y dice aquí la palabra del Señor que Jehová se paró. Ahora, nosotros no podemos imaginarnos o tratar de entender qué significa eso que Jehová se paró. Pero dice, Jehová se paró y llamó a Samuel una cuarta vez. Y esta cuarta vez, Samuel responde y dice, heme aquí, tu siervo oye. Hermanos, la falla en Elí de saber reconocer la palabra de Dios. Y nos dice algo, hermanos, de que Dios escogió hablarle a Samuel y no a Elí. De todas las personas, a la persona lógicamente que debería hablarle Jehová era a Elí. Por último, Samuel. Pero él escoge hablarle a Samuel. Y qué triste, hermanos, ver que esto demuestra su pobreza espiritual. Pero la palabra de Dios que viene a Samuel es una palabra difícil. Es una palabra difícil porque aquí hay un juicio que Jehová está comunicando a Samuel para que él comunique a Elí. Y el juicio que Dios está dando, vamos a decir en este momento, involucra a sus hijos y involucra a Elí. Lo que vemos nosotros aquí es que dice en versículo 12, dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Cuáles son estas? Si nosotros vamos un capítulo anterior, al capítulo 2, versículo 17, van a ver, hermanos, ahí que el pecado de los hijos de Elí era, dice, muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cuando venían los judíos a ofrecer sus sacrificios, ellos sacaban más de lo que era debido. Se robaban de la ofrenda a Jehová. No solamente eso, pero en el versículo 22 dice que él era muy viejo y dice que él oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas eran personas que eran, se supone que tenían que ser siervas en el templo. Y en versículo 30 al 33, nosotros vemos, empezando en el versículo 29, que cuando dice la Biblia que Jehová va a enjuiciar a la casa de Israel, como él había dicho, se refiere a este versículo, donde Jehová dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Has honrado, escuchen bien, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces, el juicio de Dios no es solamente para la maldad de los hijos de Elí, pero también el juicio es a Elí. ¿Por qué? Porque él no supo estorbar a sus hijos. ¿Qué significa estorbar? Significa corregirlos, significa llamarles la atención, exhortarlos. Él podía haber hecho muchas cosas, podía haberlo quizás destituido a sus hijos como sacerdotes, podría haberlos castigado, pero no lo hizo. Y Jehová dice, porque tú decidiste honrar a tus hijos antes que a mí. Entonces, ¿qué va a pasar? Por tanto, Jehová dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel,
y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. ¿Por qué? Porque menospreciaron la alabanza a Jehová, al menospreciar los sacrificios, las ofrendas, y porque Elí no supo parar, detener esta maldad que no solamente afectó a la familia, pero también empezó a afectar al pueblo. Y el pueblo comenzó a pecar como por el ejemplo de Elí y de sus hijos. Entonces, como reflexión, queridos hermanos, vemos esto. Entendemos que la evangelización de un mundo pecador empieza primeramente ¿por quiénes? Por nosotros como padres. Dios nos ha dado la bendición a Cris y a mí de ser papás de Ilana. Ya tiene 4 meses, está creciendo y cada día estamos más enamorados de ella. Pero hermanos queridos, tenemos nosotros el ejemplo aquí en la palabra de Dios, que y una de las cosas que nosotros oramos con Cris antes que cualquier cosa es que Ilana conozca a Cristo como su Salvador. Y esa debe ser la prioridad de nosotros como padres, de que la evangelización del mundo empieza por nosotros, primeramente con nuestros hijos. Y la pregunta que nos hacemos con esto que hemos visto es, ¿estamos nosotros estorbando a nuestros hijos para bien? Y noten aquí que el estorbar es algo positivo, es de impedir, es de corregir, de exhortar, de detener para bien. O estamos haciendo, como dice aquí Elí, estamos haciendo campo, estamos abriéndoles las puertas para que se lleguen al juicio de Dios. Como padres, nuestro deber primeramente es que nosotros sepamos y hagamos el esfuerzo delante de Dios para poder evangelizar primeramente a los de nuestra familia. Segundo, nosotros vemos en la respuesta de Samuel 3 cualidades, y yo veo estas 3. Primero dice, 4 veces él se levantó, y esto demuestra de Samuel obediencia. Él es obediente. Lo segundo que vemos aquí es que él está dispuesto. Él dice, heme aquí. ¿Cómo quieres utilizarme? ¿Qué necesitas tú de mí? Y tercero, yo veo humildad en Samuel. Él es un muchacho, un chico que no vemos que se está quejando, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, si nos despiertan a medianoche, vamos a decir, pero ¿por qué me despertás, verdad? Pero Samuel no se queja, no vemos que él se queja en ningún momento. Entonces él es un muchacho que podemos decir es obediente, está dispuesto, es humilde. Y la aplicación aquí, queridos hermanos, es ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo cuando escucho, cuando oigo la palabra de Dios? ¿La aceptamos nosotros en obediencia? Así como Samuel, él dijo, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres decirme? ¿O la ignoramos o protestamos contra ella? El mundo hoy en día cada vez está más perdido, más alejado del Señor. ¿Cómo sabemos esto? Por las protestas. Mucha gente protesta por su derecho al aborto. Mucha gente protesta por su derecho a la igualdad de género. Mucha gente protesta por esto y por el otro. Cuando nosotros vemos en la Biblia que la palabra de Dios dice no es así. Esto es pecado delante de los ojos de Dios. Y la gente escucha, la gente oye y dice, no, yo voy a vivir como a mí me plazca. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Recuerda, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad en la cual la regla es, tú deja que cada uno viva como le parezca y no te metas, ¿verdad? Y eso no es bíblico, hermanos, no es bíblico. Aquí nosotros vemos, hermanos, que Dios espera de los papás
que estemos nosotros involucrados en las vidas de nuestros hijos, involucrados en la vida. No solamente podemos hacer aplicación aquí de una familia, pero también como pastores, como líderes espirituales sobre nuestras ovejas. Versículo 15 dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Y dice, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues a Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Aquí nosotros vemos la prueba final. ¿Recuerdan? La palabra de Dios llegó a Elí a través de la ley para que él pudiese confrontar a sus hijos, para corregirlos, que no hagan mal. ¿Y qué hizo él? Él decidió honrar a sus hijos más que a Dios. Ahora viene la palabra a Samuel y la pregunta es, ¿qué va a hacer Samuel? ¿Va a él corregir a Elí con la palabra de Dios o va a decidir honrar primeramente a Elí antes que honrar a Dios? Lo que vemos aquí es que Samuel dice, descubre todo, todo, absolutamente todo a Elí. Y antes de preferir honrar al hombre, prefirió honrar a Jehová. Nosotros vemos la diferencia aquí en cuanto a Elí, ¿no? Elí dice que honraba a sus hijos y versículo 13 del capítulo 13 dice que sus hijos blasfemaron a Dios y no los había estorbado. Pero Samuel no dejó caer ninguna de las palabras de Jehová. Esto fue una característica a través de su ministerio toda su vida, hasta el día en que Samuel murió. Samuel era conocido por no dejar caer ninguna de las palabras de Jehová. La otra cosa que dice aquí acerca de Samuel es que Jehová estaba con él. Y como consecuencia de eso dice que Samuel era conocido por ser un fiel profeta de Dios. Él fue conocido por ser fiel a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, aquí tenemos una aplicación final. Número 1, quiero dirigirme a ti, creyente, a ti, amigo. ¿Estás dispuesto a oír la palabra de Jehová? ¿Estás dispuesto a oír la palabra de Jehová en estos días de conferencia? Yo te animo, te exhorto a que tú llegues con un corazón dispuesto, abierto, para escuchar y decir, Señor, ¿qué quieres decirme a mí hoy? Heme aquí, Señor. Enséñame, muéstrame. Número 2, ¿estamos dispuestos a hacer lo correcto, aun si es difícil y doloroso hacerlo? Esto va para padres que necesitan exhortar, disciplinar a sus hijos. Esto va a hijos que necesitamos confesar pecados y arrepentirnos delante de Dios para poder llegar con corazones abiertos, sinceros, a escuchar la palabra de Dios. Esto va a ti, querido amigo, querida amiga, que tú aún no conoces a Cristo como tu Salvador. ¿Estás dispuesto a poder dejar de atrás tu vida y seguir al Señor? Y número 3, como iglesia, reconocemos que debemos primeramente aplicar la palabra de Dios a nuestros corazones para poder evangelizar al mundo. ¿Cómo vamos a nosotros predicar la palabra de Dios si primeramente nosotros no estamos escuchando la palabra de Dios? Número 4, confiemos
Confiemos en Jehová, que sus propósitos se cumplen, que Él está obrando aún a pesar de la desobediencia y maldad que hay en nuestro mundo. Eso vemos, hermanos, en este ejemplo. Todo Israel estaba en desobediencia, rebeldía a Jehová, pero Dios estaba obrando aún a través de Samuel. Y hermanos, lo mismo está haciendo Él con nosotros en esta noche. Hay alguien quizás aquí esta noche que Dios está tocando tu corazón. Quizás eres un joven, una señorita a la cual Dios está llamando para poder ser un siervo a tiempo completo para el Señor. ¿Estás dispuesto a hacer lo correcto? ¿Estás dispuesto a oír la palabra de Jehová? Esperamos que sí. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te rogamos, Padre, que tu palabra que ha sido predicada, Señor, pueda encontrar lugar en corazones aquí esta noche que necesitan de ti. En el nombre de Jesús. Amén.